Estaba buscando, digo, a ver, ¿qué piensa el mundo, o qué piensa, o qué hay en Google, o qué hay en las redes, cuando uno pone prosperidad del espíritu? ¿Qué aparece? Y aparecían un montón de cosas. Aparecían mensajes de bienestar, mensajes de prosperidad económica, aparecían mensajes o prédicas de prosperidad emocional, de prosperidad física, y es lo que las personas quieren escuchar. Y yo buscaba, y aparecían mensajes de superación, de autoestima, mensajes motivacionales, con pensamientos positivos, mensajes hasta terapéuticos, en el nombre del espíritu, mensajes terapéuticos que satisfagan expectativas personales, mensajes de sanidad, mensajes de milagros. Todo eso aparecía cuando yo ponía qué hace o cuál es la prosperidad del espíritu. Háganlo en casa y van a ver, van a aparecer un montón de estas cosas. Un mensaje como que Dios está a mi servicio. Se lo presenta a Dios como un medio para alcanzar mis sueños, para alcanzar mis deseos, para alcanzar mis metas. Dios a mi servicio, en lugar de yo estar al servicio de Dios. En lugar de la persona estar alineada detrás del propósito de Dios. En lugar de estar alineado de una manera y viviendo en santidad. Y se predica mucho del Espíritu Santo. Y está lleno acerca del Espíritu Santo, que va a traer prosperidad en todos los sentidos. Pero hoy quiero hablar de la verdadera prosperidad. En este domingo de Pentecostés quiero que pensemos, que vayamos a la Biblia y que hablemos de la verdadera prosperidad que trajo el Espíritu Santo cuando descendió en Pentecostés. Que nada tiene que ver con todo eso que aparecen en las redes. Que no se mide por el oro que acumulamos. Que esa prosperidad no se mide por las emociones que experimentes o las emociones que tal vez tengas. Que tampoco se mide por tener un cuerpo sano o un cuerpo sin enfermedad. La prosperidad que nace en Pentecostés se ve en la abundancia de fruto espiritual. Lo dice la palabra. Esa prosperidad se ve en cómo somos convencidos de pecado, cómo somos llevados al arrepentimiento, en cómo somos transformados. Se ve en el día a día, en la santificación progresiva del creyente. Se ve también en cómo somos equipados por el Espíritu con dones para edificar a la iglesia y en cómo somos llenos de poder para predicar de Cristo. La prosperidad que nace en Pentecostés no se trata de nuestra propia prosperidad, sino de que nuestra vida multiplique el reconocimiento de la gloria de Dios en todo el mundo. Se trata de la prosperidad del Evangelio, no de la prosperidad de una persona. No resaltar a un ser humano, una persona que está dando un discurso, ni siquiera se trata de glorificar a un mega show que se esté haciendo. Se trata de glorificar al nombre de Cristo, que el Evangelio sea prosperado y que Cristo sea reconocido como Señor y Salvador. Esa es la prosperidad que trae el Espíritu Santo. Qué distinto, ¿no es cierto? Por eso este domingo de Pentecostés quiero que celebremos, vamos a celebrar al Espíritu Santo. Vamos a honrar su persona, la tercera persona de la Trinidad, a Dios Espíritu Santo, que como dijimos y como pude ver yo mismo en las redes, está siendo tan insultado con evangelios equivocados, evangelios de prosperidad económica, que limitan solamente al Espíritu Santo al plano material y terrenal. Prosperidad, dijimos, emocional, y vemos tantos desórdenes emocionales que se ven, que atribuyen al Espíritu comportamientos tal vez irracionales, cuando el fruto del Espíritu dice que es dominio propio. Insultado muchas veces también, lo pude comprobar, con nuevas revelaciones que tuvo un siervo de Dios, entre comillas, un apóstol o profeta moderno que recibió una palabra nueva, incluso hasta distinto de lo que dice la Escritura, ofendiendo la perfección de las Escrituras que el Espíritu Santo ya reveló y que no necesita ningún condimento y ningún agregado. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice que toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu. Él la reveló, Él la inspiró. Él guió a hombres de Dios para que la escriban. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, Dios Espíritu Santo,
y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué es útil la Biblia? Dice, para todo, para todo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea entero, sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesita entonces el creyente para poder realizar toda buena obra? Solo la Biblia y nada más que la Biblia. Así que ninguna revelación extrabíblica puede provenir del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, y lo dice la palabra de Dios, el Espíritu ya reveló su palabra y la selló. Así que nada puede haber distinto a la palabra de Dios. Está todo revelado, está todo ahí. Ya selló su palabra. ¿Cuál es la función del Espíritu hoy? Lo dijimos muchas veces. No es revelar cosas nuevas, es iluminar al creyente para que pueda comprender lo que ya está revelado en su palabra. El Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés, hoy está dentro del creyente y nos ayuda a comprender lo ya revelado, nos ayuda a comprender a Cristo, porque el mensaje principal de lo que reveló el Espíritu de su palabra apunta a Cristo, apunta al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos guía a Él y glorifica el nombre de nuestro Señor. Lo dijo el mismo Jesús. Vamos a leerlo. Juan 16:13. Está el Señor Jesucristo hablando. Está diciendo, cuando llegue este momento que hoy estamos recordando, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, dice que Él los guiará, ¿hacia dónde? Hacia toda la verdad, hacia la palabra de Dios que apunta a Cristo. Él me glorificará. ¿Y cómo va a glorificar el Espíritu a Jesucristo, que es el que está hablando? Haciéndolo conocer. Él tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos hace conocer a Cristo, nos revela a Cristo, nos guía a Cristo, nos ayuda a seguirlo como sus discípulos. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre apunta a Cristo. Siempre te va a guiar a Él, no a un ser humano, no a un espectáculo, no a un show, no a resaltar a una persona que toma atributos muchas veces hasta del mismo Dios, con autoridad absoluta. Si una iglesia entonces exalta más las experiencias, si una iglesia exalta más las emociones, si una iglesia exalta más al dinero que a Jesús, esa iglesia no está siendo guiada ni controlada por el Espíritu Santo. Pentecostés, Fer dijo, 50 días, 50 días, se refiere al tiempo que transcurrió desde la Pascua, desde que Jesús fue muerto y resucitado, hasta que se cumple la promesa del mismo Jesucristo de enviar al Espíritu Santo para equipar a la iglesia. Ese evento marca el inicio de la iglesia. Ese evento marca el paso de unos seguidores asustados y temerosos a ser un cuerpo empoderado, lleno de valor y de nuevo para predicar a Jesucristo. Eso es el Espíritu Santo. Y lo vemos después en todo Hechos, como las personas que antes se escondían están dispuestas a dar su propia vida para predicar del Señor Jesucristo. Hechos 1:8 dice, después lean Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, 3 también, lean todo Hechos, que habla mucho acerca del Espíritu Santo. Pero este versículo dice, y también lo dice el Señor Jesucristo, recibirán poder, está hablando el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué era ese poder? ¿Para qué era ese poder que está hablando el Señor? ¿Para qué? ¿Para hacer cosas sin sentido? ¿Para un poder especial para soplar y tirar al piso a las personas? ¿Poder para qué? ¿Poder para triunfar económicamente? Es más, ni siquiera le está diciendo a los apóstoles que van a tener una super fuerza para poder derrotar al imperio romano que los estaba oprimiendo en ese tiempo. No le está diciendo eso. Poder para ser testigos. Poder para ser testigos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Para ser testigos de Cristo. Serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ese poder para qué era? Para la expansión del Evangelio. Y es más, les da un mapa misionero, que es el mismo mapa misionero que te da a vos, que me da a mí, que nos da a nosotros.
Les da un mapa misionero, vayan a Jerusalén. Empiecen por su círculo más íntimo, empiecen por casa. Empezá por casa, empezá por tus hijos, empezá por tu esposa, empezá por tu esposo, empezá por tu papá, por tu mamá. Sé testigo de Cristo en tu casa. Empezá en Jerusalén, en tu Jerusalén. Después extendete un poquito más. Andá a tus familiares, andá a tus amigos, andá a tu Judea. Después andá a tus vecinos, tu lugar cercano, a Samaria. Y después predicá de Cristo por todas partes. Donde el Señor te lleve, habla del Señor. Sé testigos de Él, testigos de Cristo, en donde estés. Qué hermoso mapa misionero. Y esa obra, ¿quién la hace, dijimos? El Espíritu Santo. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy cantamos, llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Llénanos, Señor, para que se pueda ver ese poder. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no nos referimos, o no lo pensemos tal vez como un vaso de agua, ¿no es cierto? Hoy tengo un poquito de Espíritu Santo, o tal vez tengo la mitad de Espíritu Santo. Antes el vaso rebalsaba de Espíritu Santo, pero pequé y se fue vaciando y hoy me queda poquitito de Espíritu. No lo pensemos de esa manera porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo está o no está en una persona. ¿Habita o no habita? ¿Mora al 100% en el creyente o está ausente al 0% en aquel que todavía no depositó su fe en Cristo? Es blanco o negro. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ser llenos del Espíritu Santo? Porque dijimos, dice la palabra, sean llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Es hacer cosas tal vez que no se entienden, es correr y bailar en una iglesia, es tener risas a carcajadas, eso también lo vi en internet. Risas descontroladas en nombre del Espíritu, hacer sonidos raros. Vamos a leer Efesios 5, versículo 15 hasta el 20, cuando habla el apóstol Pablo acerca de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y es interesante esta comparación que el apóstol está haciendo, porque menciona lo que no debemos ser y lo que sí. Hay un no y un sí, dicen, tengan cuidados como andan. Acá está el no. No como necios, sino como sabios. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, sino que sí sean llenos del Espíritu Santo. Y es muy interesante esta comparación, porque tanto el Espíritu Santo como el vino tienen el poder de controlar la mente de una persona. Mientras más uno se expone, mientras más uno toma vino, más controlado está por ese vino que tomó. Y mientras más una persona se expone al Espíritu Santo, más controlada esa persona va a estar por el Espíritu Santo. Dice, no sean necios, no hagan cosas sin sentido, sean sabios, sean entendidos, hablen con sensatez, tengan lógica, entiendan, piensen lo que están haciendo. No anden como un ebrio, está diciendo la palabra de Dios, no anden como ebrio haciendo cosas insensatas, sean llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, entonces podríamos decir, por todo lo que estamos diciendo, es no parecerse a un borracho, es no estar ahí cayéndose o no estar haciendo cosas que no se entienden, recibiendo esa risa santa que también vi. Una risa santa, incontrolables carcajadas que no se pueden evitar. Y horas están en una reunión riéndose todos porque esa risa la produce el Espíritu. ¿Ese es el gozo que dice la Biblia que es fruto del Espíritu Santo? Ese es el gozo. O es algo más profundo, el gozo espiritual. Gritar, tener temblores corporales. Y le voy a decir algo que vi, que hasta casi me hace llorar. Una iglesia imitando sonidos de animales como si fuesen Terians. El Espíritu Santo me hace hacer sonidos de animales. Y uno decía,
hacía que era una vaca, y otro un perro, y otro. Eso hace el Espíritu Santo. Es muy triste, duele. Y a todo eso se lo llama la embriaguez del Espíritu, el emborrachamiento espiritual. Un rato de alegría, un rato de festejo, un rato de aparente gozo. Y después solo queda la resaca. No queda nada. No queda nada de nada. Vuelve la tristeza, el aparente gozo ya no está. Vuelve todos mis problemas y no me quedó nada. Cuando dijimos que nos exponemos al Espíritu Santo, queda algo en el corazón, porque el Espíritu Santo habla, transforma, convence. Si no quedó nada de nada, por ahí no pasó el Espíritu. El Espíritu dijimos que enseña, instruye, redarguye. Pablo dice, ser lleno del Espíritu Santo es exactamente lo opuesto a eso. ¿Y dónde lo dice? En el mismo pasaje. Continuemos leyendo lo que empezamos a leer. Versículo 20 dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien lleno del Espíritu Santo podríamos deducir que hace acciones controladas que glorifican a Dios. Alguien lleno del Espíritu Santo, con su mente, habla de la Biblia todo el tiempo. Con su corazón y entendimiento alaba al Señor. Y con su razón es agradecido con Él, leímos. Es agradecido porque sabe lo que Dios hace, lo que Dios hizo, lo que Dios hará. Entiende todo eso y le agradece a Dios por consecuencia de lo que Dios y de la obra que Dios produce. Y el apóstol Pablo enseña exactamente lo mismo que le enseñó a la iglesia de Éfeso, le enseña a los colosenses. Lo mismo, tenía el mismo mensaje para las dos iglesias. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, les dice lo mismo. Lo mismo. Y hoy nos está diciendo a nosotros lo mismo de dos maneras y con dos mensajes a dos iglesias. Le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones, con salmos, himnos, lo mismo, y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Se dieron cuenta de lo mismo? En Efesios 5 leímos, sean llenos del Espíritu Santo. En Colosenses 3 leímos, sean llenos de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia. Sean llenos del Espíritu, sean llenos de la palabra de Dios. Y ambos terminan igual. Cuando somos llenos del Espíritu y de la palabra de Dios, cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales y somos agradecidos con Dios. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu que inspiró la palabra de Dios, esa palabra mora en abundancia en nosotros. Mora en abundancia en nosotros. Cuando estamos llenos de la Biblia, cuando hay abundante palabra en nosotros, estamos llenos del Espíritu. Y tanto el Espíritu como la palabra controlan nuestras vidas. Controlan la vida del cristiano. La palabra y el Espíritu controlan la Biblia. Entonces no estamos como borrachos haciendo cosas sin sentidos. Somos controlados por el Espíritu. Si vos todos los días lees la palabra de Dios, si todos los días te exponés a la Biblia, si todos los días estás en comunión con el Señor y con el Espíritu, si hay abundancia de palabra en tu vida, la palabra de Cristo mora en abundancia, entonces estás lleno del Espíritu. Porque ¿quién dijimos? ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra y ser controlados por el Espíritu y la palabra. Tanto el Espíritu como la palabra van a controlar nuestra vida y van a guiar tu mente y tu razón a la obediencia. Va a ser una obediencia consciente que te guía el Espíritu a obedecer la palabra. Entonces, ¿qué dijimos? Dos cosas. ¿Qué poder recibimos del Espíritu Santo? Para predicar. ¿Qué es ser controlados o qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlados por Él.
Entonces ahora estamos preparados. Si viene alguien, escuchamos como yo escuché en YouTube, alguien que dice, entre comillas, estar lleno del Espíritu Santo y viene con una nueva revelación, el Señor te dice, ¿y cuántos hay que dicen? ¿No? El Señor te dice, y te dice algo. Está bien, bueno, mostrámelo en la Biblia primero, por favor, porque todo lo que el Señor dice está en la Biblia. Y fuera de la Biblia no hay nada que el Señor pueda decir. Uno está preparado. Cuando está lleno de la palabra de Dios y el Espíritu, estás preparado para no ser engañado. O alguien te profetiza. Se usa mucho eso, ¿eh? Lo vi. Me tomé horas y horas mirando. Te profetiza, tendrás prosperidad, solo declaralo. Declará abundancia, reclamá al Señor lo que es tuyo. Como que el Señor tuviese una deuda con vos. Reclamáselo al Señor, es tuyo. Decretá que tu negocio sea exitoso. No aceptes la escasez, otro decía. No aceptes la escasez. Si das en grande, Dios bendecirá en grande. Él lo multiplicará. Como que si Dios fuese un banco de inversiones. O vos y yo fuésemos unos prestamistas que le prestamos a Dios y después le reclamamos intereses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese no es el evangelio que enseñó Jesús. Ese es un falso evangelio. Es un evangelio vacío. Dijimos no queda nada. Un evangelio sin cruz, un evangelio sin pecado, un evangelio sin renuncia, un evangelio sin arrepentimiento y por lo tanto es un evangelio sin salvación. Jesús nunca prometió riquezas y bienestar. Jamás. Dijo que en el mundo tendrás aflicciones, que en el mundo serás burlado, que serás perseguido. Dijo, bienaventurados son los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pobres en espíritu. Él jamás dijo, dichosos los exitosos o felices los ricos. No dijo eso. Jamás enseñó, como también escuché, que la pobreza es carencia de fe. Jamás enseñó que ser pobre es estar carente del espíritu. ¿Qué es eso? Todo lo contrario. Le dijo a un joven que lo quería seguir, que la riqueza no era la condición, al contrario. Dijo, deja todo, dáselo a los pobres y seguime. Deja todo. No necesitas ser rico para seguirme. Despojate de eso, porque las riquezas pueden ser un obstáculo para mi reino. Enseñó que hay un peligro muy grande en amar, en el amor al dinero. Y también dijo que el verdadero tesoro está en el cielo y no está en la tierra. Y que es mejor que cuides tu alma, que tu alma sea salva, a que tengas un granero lleno. ¿Por qué si Jesús advirtió tanto sobre el dinero y sobre las riquezas, hoy se predica tanto sobre dinero y riqueza? Eso no proviene de Dios, eso es falso, no proviene de Dios, no es bíblico. Y tenemos que estar atentos para saber discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Es más, hasta me atrevería a decir que eso es satánico. El único que prometió riquezas en la Biblia fue Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo el mundo, todas las riquezas, todo eso que este príncipe de este mundo caído tiene, te daré si postrado me adorares. El diablo ofrece prosperidad terrenal a cambio de adoración. Y no podemos predicar lo mismo que Satanás, no podemos dar el mismo mensaje, no podemos ofrecer riquezas a cambio de adoración, ni siquiera aunque la adoración sea para nuestro Dios. Ese mensaje no corresponde. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo saber si estoy lleno del Espíritu? Te puedes preguntar, ¿cómo sé entonces si estoy lleno del Espíritu? ¿Tengo que hablar lenguas? Hoy se predica mucho también de eso. Y una triste enseñanza, sin criticar a iglesias que lo hacen porque unos pueden estar haciendo de buena fe, pero cuando ya es al extremo, porque también lo vi en las redes, que había uno que estaba diciéndole y retando y casi castigando a cristianos que no hablaban lenguas, diciéndole y atemorizando a las personas, diciendo que si no hablan sonidos o palabras que no se entienden, no fueron bautizados por el Espíritu Santo, y si no fueron bautizados por el Espíritu Santo no son salvos.
y por lo tanto no pueden hacer nada en la iglesia, no pueden servir porque no son salvos, porque no hablan lenguas. ¿Qué es esa enseñanza? Es muy peligrosa, y la digo porque es peligrosa porque desalienta a muchos en la fe que terminan abandonando la iglesia porque pasan años y años y años y no experimentan eso, que ven que otros sí experimentan, se sienten que no son dignos, se sienten que no son aptos para el reino de Dios y abandonan la fe y se van al mundo. En Pentecostés, los discípulos comenzaron a hablar otros idiomas. El Espíritu Santo les dio la posibilidad que ellos puedan hablar idiomas para que, dijimos, ¿cuál era ese poder que dijimos? El Evangelio sea extendido. Y el Espíritu Santo los llenó de poder para que puedan hablar otros idiomas, para que otras personas de otras naciones pudieran entender el mensaje de Cristo en su propia lengua. Siempre la Biblia, cuando habla de lenguas, son idiomas. Desde el comienzo, desde Génesis capítulo 11, cuando vemos la Torre de Babel, que Dios confunde los idiomas como un juicio para dispersar el mal y le da distintos idiomas. Y se forman distintos pueblos y naciones. Pero en Pentecostés parece que Dios usa esa figura y vuelve el Espíritu Santo y reparte lenguas, esta vez no para confundir, sino para que se entienda. Lo que el pecado trajo confusión, separación en idiomas y pueblos, el Espíritu Santo en Pentecostés lo vuelve a unir en un solo pueblo, en la iglesia, en un solo cuerpo, con un solo idioma universal, que es el lenguaje del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cómo sé si estoy lleno del Espíritu Santo? Me pregunto, deberías preguntar vos también, porque si no es por tener prosperidad, porque si dijimos que no es por tener experiencias o emociones, que se manifieste, que estoy lleno del Espíritu, si no es por hablar lenguas o emitir sonidos, ¿cómo lo sé? Bueno, fácil, no te preocupes, es fácil. Pregunta, número 1, ¿lees la Biblia todos los días? Número 2, ¿la palabra de Cristo mora en abundancia en tu mente y en tu corazón? Número 3, ¿esa palabra controla tus decisiones, tus acciones? Número 4, ¿esa palabra te impulsa a predicar de Cristo? Ser llenos del Espíritu Santo dijimos que es ser controlados por Él. Y todo lo contrario a ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por ¿quién? Por nosotros, por mi carne, dice la palabra de Dios. El deseo de la carne, dice la palabra de Dios, es contrario al Espíritu, es opuesto al Espíritu. Se pelean uno y otro. Es el agua y el aceite, es totalmente lo opuesto. Se oponen. Entonces, ¿cómo sé quién controla mi vida? Sencillo, por el fruto. La evidencia es el fruto. Si soy controlado por el Espíritu, mi aroma será el de Gálatas 5. ¿Lo decimos todos juntos? ¿Qué se verá en mi vida reflejado en mis relaciones? Ese aroma de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 cosas no pueden faltar. Si soy controlado por el Espíritu, no es que voy a tener 1, 2 o 5, ni siquiera 8. Las 9 se van a ver en la vida del cristiano. Y todo lo opuesto que yo refleje, todo lo opuesto a esa fragancia del Espíritu, será olor a mi carne. Será que estoy siendo controlado en ese momento por mi carne, porque perdí la comunión con la palabra, porque perdí mi vida de intimidad con el Señor, porque estoy dándole más lugar a mis deseos y pasiones que a la guía del Espíritu Santo. No nos confundamos, hermanos. A veces pensamos con venir a la iglesia y cantar de manera ferviente. Hoy la alabanza estuvo preciosa. Yo cerré los ojos, levantaba mis manos, muy emotiva, y adoré al Señor desde lo profundo de mi corazón. Pero hacer eso no significa que uno sea más espiritual que otro. Eso es sentir una emoción y cantar a Dios con una emoción. Ahora, ¿está mal alabar así a Dios en forma emotiva? Claro que no. Es hermoso y los animamos siempre a que usemos las emociones que Dios creó para alabarle a Él, con alegría, como sientas en ese momento.
No está mal. Lo que sí está mal y es peligroso es pensar que eso es estar lleno del Espíritu Santo, porque nos puede confundir. Lo que hagamos acá en la iglesia no es termómetro para saber si estoy lleno o no del Espíritu. En las relaciones se ve el fruto. En cómo me manejo en la semana se ve el fruto. En cómo reacciono se ve el fruto. En cómo glorifica a Dios mi vida y mi testimonio se ve si estoy lleno del Espíritu Santo. Si estoy controlado por su palabra. Afuera están los no cristianos que dijimos para predicar eso que nos llena de poder el Espíritu, para compartir el Evangelio. Porque lamento decirte que si no estás predicando del Señor todos los días o hace mucho que no hablas de Cristo, necesitamos evaluar nuestra fe, necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y reconocer que no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te da poder para ser testigos del Señor. Si no estás predicando de Cristo, necesitas replantearte cómo está siendo guiada tu vida, porque el Espíritu siempre te va a guiar a predicar. Si no estás predicando, ahí está pasando algo. Para entender un poquito más esto de Pentecostés, me gustaría que pensemos en ese evento de Hechos, capítulo 2, esa fecha en que los judíos estaban todos reunidos ahí en Jerusalén, y estaban todos ahí, venían de todas las naciones, judíos que habían sido dispersados, estaban reunidos en Jerusalén, y no fue casualidad que justo en ese momento venga el Espíritu Santo. Ellos cada año hacían esta peregrinación al templo y conmemoraban una de las fiestas que venían repitiendo desde el Antiguo Testamento, la fiesta de las semanas. Y esta fiesta celebraba el momento exacto en que el Señor, Dios, le dio la ley al pueblo en el monte Sinaí. ¿Recuerdan la escena de Éxodo? Cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, establece un pacto entre ellos y el Señor. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay un paralelismo maravilloso y profundo y muy rico para sacar enseñanza entre eso que sucedió en el monte Sinaí y lo que sucedió en Pentecostés. Como que pareciera que el creador y director del universo estuviera recreando la misma escena, más de 1300 años después, con los mismos efectos especiales, el mismo día exacto, y usando al mejor estilo Steven Spielberg los mismos efectos especiales, fuego, viento, estruendos. ¿Para qué? Uno se pregunta. Porque el pueblo conocía la Torá, el pueblo sabía, y el pueblo entendía. Y este pueblo conocedor debería entender que esta nueva película que ahora el Señor estaba mostrando era una continuación de la anterior, la continuación perfecta. La otra había quedado con un final abierto, este era el cierre perfecto a eso que comenzó en el monte Sinaí, demostrando cómo Dios cumple siempre sus promesas, pasando de una ley externa a una presencia interna del Espíritu, pasando de una ley escrita en tablas de piedra a una ley escrita en los corazones, pasando de un deber por cumplir una ley para que no venga un juicio de maldición, a una obediencia interna, sincera, voluntaria, basada en el amor. Es diferente, ¿no es cierto? Dios quiere eso, Dios quiere habitar en nuestras vidas, Dios quiere transformar nuestro corazón desde adentro con su presencia. No quiere que solamente cumplamos una norma externa, una ley exterior por obligación, porque eso ¿saben qué es? Religión. Lo que Jesús luchó tanto, eso es religión. Cumplir una ley exterior, aunque la cumplas bien, pero con un corazón que está totalmente enemistado con el Señor, eso es religión. Y Él quiere relación, quiere una obediencia interna basada en una relación de amor con el Señor. Y fíjense, este paralelismo que decíamos tan interesante del monte Sinaí y Pentecostés, porque la ley fue entregada justo 50 días después de la Pascua judía. La Pascua judía fue cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y ellos, durante todo el Antiguo Testamento,
celebraban esa misma fecha el Pentecostés, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto y el Señor les dio los mandamientos. Y justamente 50 días después de nuestra Pascua, de Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, el Señor manda el Espíritu Santo. Y no es casualidad, hay un paralelismo para que saquemos enseñanzas de esto. Nuestro Cordero Pascual, que venció nuestra esclavitud del pecado y nos dio victoria sobre la muerte, ahora está mandando el Espíritu Santo. Antes mandó la ley, ahora manda el Espíritu Santo. En el monte Sinaí, Dios descendió, dijimos, con fuego, estruendos, trompetas, la montaña tembló. Después lean Éxodo capítulo 19. Y ahora en Pentecostés algo parecido, caen fuegos sobre las cabezas de los discípulos, le dan poder, hay un viento, aparecen lenguas de fuegos, Hechos 2 dijimos. Y ambos eventos simbolizan la presencia de Dios. Dios estaba manifestando con poder y también simbolizan la santidad de nuestro Señor. En el Sinaí dijimos que Dios mandó mandamientos escritos en tablas de piedra. ¿Se acuerdan cuando Moisés baja por la montaña con las tablas, con los mandamientos escritos en tablas de piedra? Que era una norma externa que dijimos, que señalaba el pecado, pero que no daba el poder para cumplirla a esa ley. Mostraba el pecado, pero nadie lo pudo cumplir en su perfección. Ahora Dios escribe su ley en nuestros corazones. El Espíritu Santo enseña la ley, enseña su voluntad por medio de su palabra y nos capacita desde adentro para poder cumplirla. Lo que el hombre no pudo cumplir, con el Espíritu Santo se puede. Y este paralelismo es asombroso. En el monte Sinaí, cuando Moisés baja y encuentra al pueblo pecando, ese mismo día hubo muerte. 3.000 personas murieron bajo el juicio de la ley. La ley trajo muerte. 3.000 personas fueron muertas por el pecado. Pero en Pentecostés, después que Pedro da ese sermón maravilloso, ¿saben cuántas personas fueron salvas? 3.000 personas fueron salvas por la obra del Espíritu Santo. La ley trajo muerte, 3.000 personas, el Espíritu trajo vida, 3.000 almas salvas. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios enseña, capítulo 3, dice, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y hoy también, tristemente, se enseña, no tenés que leer la Biblia porque la letra mata. Deja que el Espíritu te va a revelar todo sin que vos leas la Biblia y seas responsable con tu... No se refiere a esa letra. Se refiere a lo que estamos diciendo antes, a la ley. La ley mata. La ley trajo muerte. La ley traía juicio o maldición. Nadie la pudo cumplir. La letra mata. Pero el Espíritu, estamos diciendo, trajo vida. 3.000 fueron salvos. Trajo vida. Y si el ministerio de muerte, miren cómo llama a la ley, ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún más glorioso el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación tiene gloria, no la ley, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Esta palabra es maravillosa. En el Sinaí, Dios había establecido una relación de pacto sobre una nación bajo una ley. A eso lo llama Pablo ministerio de muerte y ministerio de condenación. Ahora en Pentecostés, Dios establece no una nación, a una iglesia como un cuerpo universal bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por eso no se trata tanto de lo que nosotros podemos hacer para llegar al cielo, de nuestro propio esfuerzo para poder alcanzar el favor de Dios, sino de la obra que Él ya hizo. Eso es gracia, es el regalo inmerecido, es su gracia, es su obra y es por su misericordia. Cuando mencionamos a Babel, ¿recuerdan la escena? Los hombres están construyendo una torre. Dice una torre para hacerse un nombre. Con orgullo, con soberbia, con su esfuerzo querían llegar
a obtener el favor de los dioses. En Pentecostés los discípulos hicieron totalmente lo opuesto. ¿Quisieron? Nada. Jesús les dijo, esperen, no hagan nada, quédense quietos. Esperen con humildad eso que viene del cielo. Yo hago la obra, dijo Dios. Ustedes esperen. No era una obra para su propia gloria, como en Babel, que estaban construyendo una torre para hacerse un nombre ellos. Era sino para una gloria, para exaltar a Cristo. En Babel Dios desciende a juzgar el pecado del hombre. En Pentecostés el Espíritu desciende para habitar en el hombre y darle poder para vencer el pecado. En Babel hubo un líder que se llamaba Nimrod, que fue el que construyó esa ciudad. Un líder orgulloso, soberbio, que oprimía al pueblo, que lideró una unidad sin Dios que terminó en confusión. En Pentecostés, Pedro fue el líder clave de la unidad del Espíritu, que terminó en salvación. En salvación. Y te voy a pedir que pienses en vos, que pienses en esto que estamos diciendo, porque por un lado estamos viendo el camino del esfuerzo humano para llegar, para subir al cielo y hacerse un nombre. Y muchos hoy construyen este tipo de torres de orgullo, torres que solo terminan en confusión, en división, en caos, torres que no sirven para nada. Y nos pasamos la vida construyendo con esfuerzo torres que no sirven para nada, que no te acercan a Dios, que no producen salvación, que no producen comunión, que no sirven para absolutamente nada. Y quizás vos estés construyendo tu vida con alguna torre, con tu esfuerzo, bajo tus propias reglas, con tus propias normas, y eso te trae confusión. Y hay confusión en tu vida, confusión en tu familia, tu vida es un caos, y lo peor de todo es que estás todavía en juicio delante de Dios, porque nada de lo que hagas te puede liberar del juicio de Dios. Pero por otro lado vemos otro camino que nos ofrece Pentecostés. El camino de Pentecostés no es el hombre subiendo, sino es Dios descendiendo. En el Sinaí dijimos que Dios descendió para mostrarnos la ley, para mostrarnos el pecado y para mostrarnos la necesidad de un Salvador, porque nadie pudo cumplir esa ley en el Sinaí. En Pentecostés, Dios descendió para convencernos del pecado y guiarnos al único Salvador. No necesitas construir nada, ninguna torre para llegar a Dios. No hace falta. Cristo ya bajó. Él bajó para llegar a vos. Y la cruz es la única escalera que nos lleva al cielo, que nos lleva a la presencia de Dios. Nada de lo que hagas te va a salvar. Ya lo hizo Cristo. Deja que el Espíritu Santo te guíe a Él. El llamado de hoy es sencillo. Escuchá la voz del Espíritu Santo, que te habla de Cristo, que te muestra el camino al Padre. Dejate convencer y tomá una decisión firme de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Dejá de edificar tus torres. Reconoce que todo esto que estuviste haciendo no te sirve para nada y arrepentite. Dios no busca corazones como el de Nimrod. Nimrod era un orgulloso cazador y poderoso. Dios busca corazones como el de Pedro, un humilde pescador que dependa de Él. Y me gustaría terminar como cierre, para que se entienda bien la obra del Espíritu Santo en Pentecostés. Me gustaría terminar justamente con el discurso de Pedro. Lo primero que hizo Pedro cuando recibió el poder del Espíritu Santo. Es ese discurso maravilloso, ese sermón poderoso de Pedro, que no hablaba ni de prosperidad económica, ni de emociones, ni de sanidad física.
No era un mega show para captar seguidores, sino que habló de prosperidad espiritual. Y esta es la prosperidad que terminamos hoy diciendo. Hechos capítulo 2, versículo 14, dice, presta atención, si querés seguirlo con tu Biblia, si querés cerrar tus ojos y escuchar con reflexión este sermón, si querés seguirlo en pantalla. Dice Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz. Ese Pedro temeroso, ese hombre lleno de miedo, que se escondía, que negó al Señor Jesucristo, ahora está con valor y autoridad del Espíritu diciendo, en voz alta, les dijo, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, presten atención a mis palabras, porque no están borrachos, como ustedes suponen, estos que estaban haciendo y hablando otras lenguas, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, hablarán de la palabra revelada, y sucederá que todo aquel, esto es maravilloso, que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. ¿De quién estaba hablando Pedro? ¿El espíritu de quién estaba haciendo que Pedro hable? De Cristo. Todo el que invoca al Señor será salvo. Y dice, Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Este fue entregado por ustedes, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Porque David decía de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y hasta aún mi carne descansará en esperanzas. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está citando un salmo. Pero Pedro les dice, hermanos, del patriarca David, continuamos leyendo, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y ahí está su tumba, la pueden ver entre nosotros. Pero él, siendo profeta y sabiendo de que Dios había jurado sentar en su trono a uno de sus descendientes, y hablando de Cristo, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y acá viene lo maravilloso. Al oír esto, cuando se predica el verdadero evangelio, cuando se predica la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo con poder usa a Pedro para ser testigos, produce un milagro. No solamente una resaca que no queda nada. Al oír esto, conmovidos profundamente, el Espíritu los convence, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 almas. Eso produce el verdadero evangelio, mis hermanos. Esa es la verdadera prosperidad espiritual de Pentecostés. La verdadera obra que hace el Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado y guiarnos a Cristo. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Para que muchos sean salvos. Cualquier otro evangelio no va a salvar a nadie. Solamente los va a entretener un ratito, pero mientras siguen caminando sin saberlo hacia el infierno. Mi hermano, mi hermana, busca comunión con Dios, busca comunión con su palabra. Permití que el Espíritu Santo controle tu vida y puedas dar frutos que glorifiquen a Dios, que seas lleno del Espíritu Santo, que seas lleno de poder para cumplir
con la gran comisión, y que esta semana puedas ser un Pedro en tu Jerusalén. Dios te bendiga.